¿Cómo medir la productividad? ¿Ya? Pensando en que tenemos la problemática donde queremos medir la productividad de un equipo, es decir, en un determinado proceso productivo donde el ritmo de trabajo es llevado por el equipo, por la maquinaria, no por la persona. ¿Sí? Es decir, la persona trabaja en función de la máquina. Bien. Eso le iba a preguntar, cuando uno mide productividad, digamos, o sea, me imagino que hay modelos, pero ¿hay modelos que miden las dos cosas juntas? Por ejemplo, maquinaria, hombre, digamos, y todo en conjunto. Sí. Todos los métodos deben apuntar a integrar eso, las dos cosas, toda la complejidad, toda la situación, pero se diferencian en el enfoque. ¿Ya? Es muy distinto calcular la productividad para un equipo, donde el equipo es quien lleva el ritmo de trabajo versus cuando es la persona. Porque hay una diferencia radical. Las personas se cansan, no pueden sostener un ritmo de trabajo adecuado. Y si tú observas cómo hace el trabajo, esa observación es parcial, porque la persona no puede sostener ese ritmo de trabajo. Entonces es necesario considerar eso. En cambio, los equipos no se cansan. El equipo puede estar todo el día al mismo ritmo. Pero ojo, ahí puede ser la persona la que decide bajarle la velocidad al equipo. ¿Ya? Entonces, también tenemos que ser capaces de capturar, pero en esencia son... Y eso sería, por ejemplo, porque el equipo se calienta, algo así, que en realidad no pueda funcionar al máximo nivel todo el día. Pero... No es el fenómeno. Si el equipo se calentara y fuera parte del proceso, bueno, hay que trabajar a un ritmo que se pueda sostener todo un turno, o bien definir pausa. Sí, lo que por eso preguntaba, pensé que quizás de eso dependía justamente el bajarle. Hay un ritmo de trabajo que es el ideal de la máquina, ya. Pero es el operador el que decide cambiarle el switch. Ya. ¿Sí? Y eso se contradice lo que se planifica. Por ejemplo, el planificador, que es la persona que dice qué es lo que se va a hacer y cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer, él cuenta con que en un turno de trabajo se va a trabajar una cierta cantidad de horas a un ritmo de trabajo. Si se baja el ritmo no se va a conseguir la meta. Entonces ahí cuando uno tiene que diseñar un método, una estrategia de cálculo, pero que te permita hacer eso. Ya, para incrementar productividad tenemos una métrica que en esencia es súper simple. La productividad es cantidad por tiempo, por lapso de tiempo. Entonces, para aumentar la productividad tenemos dos opciones: o subimos la cantidad o le bajamos el tiempo. O bajamos el tiempo. ¿Ya? En el mismo tiempo fabricamos más o fabricamos la misma cantidad en un tiempo menor. Ese es tiempo, digamos, que toma hacer algo, siempre. Es el tiempo que tú estás observando. ¿Sí? Por ejemplo, si en una hora, en 60 minutos, dadas las características del proceso productivo, o sea, trabaja 50 minutos y tiene que descansar 10, tú tienes que observar los 60 minutos. Y ahí tú cuantificas cuántas unidades vas a fabricar en 60 minutos. En rigor la fabricaste en 50, pero las características del equipo es que tiene que estar detenido 50 minutos, luego 10 descansos, 50, 10. Entonces no te sirve a ti cuantificar cantidad de productos por minuto. Tu cifra tiene que ser robusta. ¿Ya? Es como si lo miramos así, vamos a colocar mi minuto de 10 en 10. Entonces, supongamos que aquí se fabrican y aquí no se fabrican. Y supongamos que tú en este lapso tú fabricas 100 unidades. ¿Ya? Y ese es el ciclo completo. Se trabajan 50, se descansan 10, 50, 10, 50, 10. Entonces aquí tú dices, bueno, la productividad está clarito. Son 100 unidades que yo puedo fabricar cada 50 o 60 minutos. ¿Cuál sería el correcto? 60. 60. En rigor son 50. Pero lo que pasa es que por obligación, para fabricar las siguientes 100 unidades, la máquina tiene que alcanzar. Entonces lo robusto es poner aquí un 60. ¿Ya? Entonces, digamos, esto no es que el trabajador lo quiso hacer así, no, está definido, la máquina tiene que funcionar así para garantizar que puede trabajar toda una semana, todo un mes. ¿Ya? Entonces, está definido. El operador aquí no es, el operador aprieta el switch, pero porque tiene una directiva superior.
¿Ya? Ahora, el trabajador podría decir, oye, ¿sabes qué? Me quiero ir más temprano. Voy a fabricar las 100 unidades, pero hasta ahí. Y no voy a fabricar ni ahí ni ahí. No, porque el trabajador no tiene autorización para hacer eso. ¿Ya? No puede acelerar el ritmo del trabajo, porque acelerar el ritmo del trabajo puede generarte algún problema después, etc. Si se pudiera hacer así como así, acelerar la máquina, acelerar el proceso, ojo, pensando en que todo sale perfecto, bueno, ese sería el ritmo real de trabajo. ¿Sí? Hay varias razones por las que en algún puesto de trabajo puede no trabajarse en la máxima productividad. Después vamos a entender mejor eso. Ya, entonces vamos a estudiar solamente un método para cálculo de productividad. La productividad se puede calcular bajo diferentes enfoques, pero siempre consiste en cuantificar cuánto se fabrica por unidad de tiempo. Nosotros vamos a estudiar un método que va más allá de esa simple idea, sino que descompone el cálculo de la eficiencia, ¿sí? Y agrega una cosa en la productividad, pero agrega dos componentes más para obtener un indicador robusto. Un indicador robusto es un indicador que permite planificar. Ya. ¿Sí? Por ejemplo, si yo miro esos 50 minutos donde efectivamente se está fabricando, yo me voy a hacer la impresión de que yo fabrico 100 unidades en 50 minutos. Ya. Pero la realidad son 100 unidades en 60 minutos. Y yo podría decir, bueno, si tengo que fabricar 500 unidades, ¿cuánto tiempo requiero? Y tengo dos indicadores. Uno que dice que yo puedo fabricar 100 unidades cada 60 minutos y uno que dice que puedo fabricar 100 unidades cada 50 minutos. Ahí tenemos un programa ahí. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? ¿Cuánto tiempo tiene que planificar el tomador de decisiones que le va a tomar? ¿Cuánto tiempo le va a tomar fabricar esas 500 unidades? O sea, me imagino que... Usted dice matemáticamente qué hago para incorporarlo. ¿Esa es la pregunta? Tenemos dos indicadores de productividad, uno equivocado y uno correcto. Este considera el tiempo de descanso de la máquina y este no. El planificador, ¿cuánto tiempo tiene que pensar en que se va a tardar en fabricar 500 unidades? 60 por 5. 60 por 5, se da 300 minutos. ¿Sí? En este mundo. Y en este otro. O sea, simplificándolo harto, porque, o sea, si usted me pregunta, suponga que me la tengo que jugar, me están preguntando en serio. Yo lo primero que pensaría es, no sé si en realidad si yo puedo predecir que se va a mantener constante en 5 horas. Ya, pero... Esa es la gracia. Tenemos que hacer que nuestro indicador sea robusto. ¿Sí? Y eso es lo que hace este indicador. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos, no, si se fabrican 100 unidades en una hora de trabajo, no es que siempre se hagan 100 unidades. Pero no, sí, puede que sea eso la primera, por ejemplo, si la jornada es de 8 horas, puede que las primeras 3 horas se mantenga ese ritmo, pero quizás las siguientes 4, digamos, a partir de la cuarta hora puede que la productividad baje un poco. Ya, recordemos que aquí estamos el equipo que lleva el ritmo. ¿Sí? Es el equipo que lleva el ritmo. Tenemos que ser capaces de considerar eso. El indicador no es preciso, sino que es robusto. Pero entonces, ¿cómo va a entender, profe? Disculpe. Por ejemplo, si usted me da el dato, usted me está dando el dato de todo el día y significa que, por ejemplo, eso va a considerar el hecho de que, digamos, es un promedio. Por ejemplo, eso considera el hecho de que quizás las primeras 3 horas se produce más, pero después se baja y bla, 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 al final del día se saca el promedio y en promedio se producen 100. Exacto. Pero no significa que en cada hora se produzcan 100 entonces. No, siempre en torno a. Ya. Estamos sentados, tiene alguna dispersión. Ya. El ideal es que no tenga mucha dispersión y hay que trabajar para eso. Pero esta cifra es una buena forma de planificar. En cambio, en este otro mundo, nosotros diríamos, vamos a tomarnos 250 minutos de fabricar. Entonces, un tomador de decisiones está acá y otro está acá. ¿Cuál es el que tiene mayor posibilidades de cumplir con el pedido de 500 horas y achuntarle justo al cliente? O sea, le decimos al cliente, ¿no?, que tiene que venir al minuto 251 a buscar su pedido y a este le informamos que al minuto 301. Probablemente este es capaz de cumplirle, este otro no tiene ninguna posibilidad de cumplirle. Entonces, es importante meter todas esas características en el cálculo de productividad, sin ser una cifra ya exacta, si es una cifra que permite planificar, es robusta en ese sentido. Y eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que ser capaces de capturar toda la esencia del proceso productivo
a través de alguna idea. Bueno, este es una de las herramientas de manufactura esbelta. No es nueva, es bastante vieja, de hecho se utilizaba mucho en Japón, ¿sí? Y otros países la desconocían, algunos la miraban así como extraña. Después cuando ya se empezó a extender su utilización, años después, ahí llegó a la literatura. Y ahí la literatura la tomamos nosotros, los latinos, los americanos, y empezamos a pensar en ella. Y en realidad llegó a completar un vacío que era que teníamos indicadores de productividad que eran bastante pobres y siempre terminados de una manera desorganizada, tratando de arreglarnos con las cifras. O sea, nuestro indicador de productividad nos decían que podíamos fabricar una cierta cantidad, pero teníamos que hacer correcciones después porque sabíamos que no lo cumplíamos por diversos factores. Este enfoque permite hacerlo. Más que una métrica, es un enfoque para evaluar, para medir la productividad. Lo que terminamos haciendo es descomponer ese indicador, que es un porcentaje, en 3 porcentajes. Uno es el porcentaje de disponibilidad, otro es el porcentaje de rendimiento y el otro es el porcentaje de calidad. ¿Sí? El primero, el de disponibilidad, se refiere a tiempos de producción o capacidad y el efecto de las paradas, es decir, le vamos quitando un poco de capacidad. Tú no trabajaste las 8 horas del turno, tuviste que trabajar menos por diversas cosas. Entonces aquí capturamos esa realidad. Pero sin contar como un descanso necesario, porque como para distinguirlo del rendimiento. No, es que si tú tienes un turno de 8 horas, es porque tú vas a trabajar 8 horas. Si tú le sacas cosas que son como, no sé, yo le voy a quitar media hora de inducción a los trabajadores. Le quito media hora de inducción, esa media hora de inducción la máquina no va a poder operar. Perfecto, son 7 horas y media, no son 8. Ah, ya, pero eso entonces incluye descanso, incluye todo, aunque sea un descanso como necesario, me refiero. Eso va afuera, eso queda afuera. Aquí nosotros cuantificamos la capacidad productiva, es la cantidad de tiempo que podría estar la máquina operando. Ya. Y vamos, puede que trabaje menos la máquina, pero por diversas cosas que son las paradas. Hay que detener la máquina contra todo pronóstico. Entonces la parada incluye todo, incluso lo que podría ser planificado, digamos. O sea, lo planificado depende. Lo planificado, si es con motivo de mantención preventiva, no va aquí. Ya, es que es el tipo de que tenía. Entonces hay aquí cosas. Sería, por ejemplo, mira, la máquina se le soltó un tornillo. Sí, bueno, eso es parada seguro. Eso es parada. Acá. Pero si, por ejemplo, yo determino que es necesario un descanso entre medio, de los 10 minutos, por ejemplo, ¿eso es parada o no? No, no es parada. Ya, ese es el lado que tenía. Ese es un tiempo planificado. Eso quiere decir ya, que sí. tu tiempo es menor. Sí, no, sí. Horas, eso es lo que había pensado, entonces entiendo. El otro es el porcentaje de rendimiento. Lamentablemente la palabra rendimiento es una mala traducción del inglés que se popularizó en la literatura. Este se refiere al ritmo. Como el ritmo. La máquina lleva el ritmo o no lleva el ritmo definido. ¿Ya? Y bueno, hay máquinas que operan a la máxima capacidad y otras que operan a una capacidad inferior. Por diversas razones. Puede ser porque estropea la materia prima no está entrando en ciertas condiciones, el operador decide bajar el ritmo. Eso es el rendimiento. Y el otro es el porcentaje de calidad, que se refiere a cumplir con la especificación técnica. Si tú quieres fabricar un producto que cumple con ciertas características, tú consideras que es un producto exitosamente fabricado. Es decir, fabricado si es que cumple con esa especificación técnica. Si no cumple, no cuenta como producto. Entonces, si tenías que fabricar 10 y 2 salieron mal, en realidad fabricaste 8. Es decir, estuviste gastando tiempo productivo en 2 unidades que no cumplen y después tenés que fabricarlo. Entonces, en esto nosotros nos descomponemos nuestro indicador. Ahora, rojo, amarillo y verde. Pérdidas por disponibilidad. ¿Qué son? Averías, por ejemplo. Algo le pasó a la máquina, hay que detenerla porque si no se echa a perder más o ya se echó a perder y eso nos descuenta tiempo. ¿Ya? Pérdida de disponibilidad. Otro es la falta de materia prima. La máquina no puede operar porque no le está entrando materia prima. Es decir, estuvo 20 minutos parada porque no llegaba a la tubo a cargarla, por ejemplo. También pertenece acá. El personal no estaba para hacer funcionar el equipo, así que, o el personal no pudo descargar la máquina si no lo pudo cargar. También pertenece acá. La máquina está disponible, pero no se puede utilizar para producir, que eso es lo que interesa. Bueno, también faltan herramientas, etc. Por ejemplo, cuando falta una grúa, que es un problema clásico. Y otro es configuración y ajuste. Por ejemplo, la máquina podría estar fabricando, pero nosotros
para cambiar, por ejemplo, un producto tenemos que gastar un tiempo en configuración. O sea, estamos cortando madera de este corte, pero después nos vamos a pasar a otro tamaño y yo tengo que ir a hacer un ajuste, me quita tiempo. En lugar de estar fabricando, estoy configurando. ¿Sí? Está claro que hay que hacer igual esa configuración, pero por ejemplo, si tengo que fabricar, no sé, productos grandes y chicos. Si yo fabrico así, estoy cambiando una vez nomás las dimensiones. Un desperdicio de tiempo ahí. En realidad no sería un desperdicio de tiempo porque estáis obligado a hacerlo. Pero ahora sí empieza el desperdicio. Por ejemplo, si yo fabrico así, sin que exista una justificación de ello, voy a tener que gastar tiempo ahí, ahí. Y ahí sí hay desperdicio de tiempo. Entonces, las decisiones lógicas de cómo se hace pueden llevarte a esto. Ahora, puede ser que esté definido que hay que hacer más configuraciones. ¿Por qué? Porque puede que la materia prima te esté entrando a cierto ritmo. Entonces tú no puedes cortar puros grandes todo el rato, no sé, hasta 5 y después tienes que cambiar a chicos. Para que, no sé, las líneas de producción te vayan llevando el producto. Puede ser, pero eso ya sería, habría que estudiarlo ya con detalle. Ahí la planificación importa. Ya. Ojo con eso. Otra es la pérdida por rendimiento. Por ejemplo, generalmente se observa por una velocidad de trabajo inferior a la máxima. O sea, hay un trabajo que se debe realizar a este ritmo, tantas unidades por hora, y ese es el ritmo de la máquina. ¿Se puede alterar? Sí, alguien lo puede bajar. Y ahí empieza a afectarse. Y la otra son las microparadas. Las microparadas son desperdicios de tiempo muy chiquititos. Muchas veces no se notan en la práctica. Y no se miden porque uno dice, no, si es tan poquito. Pero lo que pasa es que en un turno pueden ser tantas ocasiones que las microparadas al final te restan capacidad productiva. ¿Sí? Y capacidad productiva que puedes decir, bueno, en un día no es tanto. Perdón, en un turno no es tanto. En un día tampoco es tanto. En una semana sí, ya empieza como a observarse que es harto. En un mes y en un año, y al final te lo puedes traducir a cantidad económica. Y esa cuestión puede ser súper relevante. No sé, por el otro día, ese proyecto que presencié, que era el polio alemán, la fábrica del polio alemán, atendiendo una microparada, se ahorran 16 millones de pesos. Casi 7 millones de pesos. Al año. Al año. Solamente por un ítem, que era cortito, que era por problemas con la cosa que se ataba. Entonces, no es significativo, o sea, 7 millones para una pyme, para una empresa chica, igual es alto. Sí. Para una gran empresa puede no ser significativo, pero la cosa es, independiente si es una empresa grande o una empresa chica, si hay un desperdicio y algo que se debe solucionar, hay que solucionarlo y te vaya a ahorrar eso. Es como un tema de mentalidad. Al final esos 7 millones te suman, tú verás qué haces con ellos, pero es una eficiencia no hacerlo, no abordarlo. Y pensando que todas las mejoras cuestan plata, empezar a reunir esos dineros y a cuantificarlo. O sea, mira, nos ahorramos 7 millones porque hicimos esto mejor. Aparte motiva, genera algo de cultura. Y aparte tú dices, oye, ahora hay que hacer una cuestión que es más costosa, pero igual va a mejorar. Chuta, utilizamos esos 7 millones de ahorros del año para eso y lo vamos cubriendo y lo vamos justificando. O sea, estamos haciendo mejora con los ahorros que estamos generando. ¿Sí? Otro es la parada por pérdida por calidad. Primero, fabricar productos fuera de especificación. Tú fabricas tu producto, no cumple con la especificación que tú querías hacer, o sea, no es el producto que tú pensaste fabricar, pues tienes que fabricarlo de nuevo. Entonces, en lugar de fabricar una cierta cantidad, vas a tener que fabricar más. No quiere decir que el producto sea un desperdicio. De hecho, le iba a preguntar si el escape por desperdicio. Siempre se le puede sacar provecho. Por ejemplo, hiciste un pastel, estás haciendo una torta, esa es tu fábrica. No es un buen ejemplo, porque se fabrican con mucha manualidad, no es una máquina. Pero supongamos que tú ya tienes un pastel y te equivocaste en el color de la crema, te lo habían pedido rojo y tú lo hiciste azul, como una chica, con una uva red. Y después te dices, chuta, no era lo que yo tenía que hacer, voy a tener que hacer otro. O sea, me va a gastar el doble de tiempo en conseguir el producto. Pero ¿qué haces con ese pastel? Lo vende abiertamente, o sea... Ya, pero ojo, no era lo que tú tenías planificado, o sea, ese pastel de alguna forma igual te genera una incomodidad porque tú no sabes si lo vas a vender, si vas a recuperar la plata que vendiste.
Entonces vas a tener que salir como a buscar un cliente, ¿te fijas? Porque si lo dejas para mañana ya no va a estar fresco, entonces vas a tener que ofrecerlo. Y a veces ese ofrecerlo termina igual haciendo un buen negocio, se ganan las mismas lucas que si todo hubiese salido bien. Pero a veces tienes que bajar un poco el precio. O es como cuando se venden cosas del día anterior. Pues. Me imagino que estaban originalmente planificadas para venderlo el mismo día, pero ya son una pérdida. Imagino que algo recuperan porque le bajan el precio. Por ejemplo, acá en la FAM de repente hay cosas que dicen producto del día anterior. Me imagino que está más barato. Me imagino, o sea, en realidad no lo sé. Sí, generalmente. De hecho, hay montones de cosas. Equivocarse poco está bien, equivocarse mucho y sostenidamente está mal. Siempre hay una pérdida razonable en eso. De hecho, se financia con los productos que se venden. Pero esto se refiere a eso. Ahora, haber fabricado esa torta genera una incomodidad, independiente que el negocio sea bueno. Si la empresa vive esa realidad constantemente, tiene que tener a alguien que se le paga un sueldo para salir a vender el producto. O sea, alguna incomodidad genera, no es el ideal. Y los otros productos ya son el desperdicio, que ya chuta, este producto no encajó con ninguno de los perfiles que yo tenía y es un desperdicio. Y aún así se puede sacar provecho, pero tu idea no es fabricar eso. A veces la producción en sí genera un cierto porcentaje de desperdicio. Por la naturaleza del proceso. No sé, estás cepillando madera y la cepillada de madera con cierto tiempo cepilla con nudos que chuta, no es el producto que tú querías hacer y ya lo cepillaste, o sea, gastaste el tiempo. Sí, en un porcentaje. Esto se puede explicar, puede ser absorbido. ¿Ya? Hay algo de razonable en esto. Y los otros son los reprocesados. Por ejemplo, tú querías hacer algo, pasó por tu proceso productivo, salió y te diste cuenta que no quedó muy bien el trabajo que le hiciste y tenías que volver a empezar. O sea, en rigor te está consumiendo el doble de tiempo hacer una pieza. Así que eso también se cuantifica acá. ¿No? Eso es lo que buscamos para poder cuantificar. Ahora, nosotros no vamos a estudiar aplicaciones en detalle, porque las aplicaciones en detalle implican datos. ¿Sí? Y esos datos muchas veces están en la empresa, muchas veces no tienen el formato y hay que arreglárselas. A veces hay que mezclarlo con observación. Nosotros vamos a estudiar una versión muy simplificada de esto, saltándonos lo de observación. ¿Te imaginas cómo se hacen este tipo de proyectos? Es interesante porque hay que pensar en el punto de vista práctico. Primero, nadie lo quiere hacer a mano, porque hay que observar. Por ejemplo, alguien tiene que estar en la máquina, marcar el tiempo en el cual empezó la falla y marcar el tiempo en el cual la máquina volvió a estar operativa. Eso es... Pero me imagino que hoy en día se hace como con, por decirlo de alguna manera, datos estadísticos de cuánto en promedio, yo creo que se puede encontrar cuánto en promedio falla esa máquina o cuánto tiene que descansar. Antes así, la duración y cantidad de veces. Eso, antes tenía que estar ahí con... Por eso nosotros estudiamos el concepto, cómo se hace. Después cómo se implementa en la práctica, depende de las capacidades que tenga cada empresa. A veces son los mismos operadores los que tienen que registrar. Por ejemplo, cada uno tiene su responsabilidad. El que trabaja en la máquina tiene que registrar el momento en el cual él no puede seguir fabricando porque hay una avería. Y él la registra. A veces esto es digital. La persona tanto registra que no puede seguir procesando toda la data, inmediatamente le llega solicitud mantención de urgencia a tal parte. Y luego le pasa la pelota al resto. La gente de mantención tiene un tiempo acotado para dar una respuesta y levantar la falla de la máquina. Entonces, cuando llega la gente de mantención, les marca, llegamos aquí. No puede marcar antes. Nos llamaron hace 15 minutos y llegamos 15 minutos después, aquí estamos a los 15 minutos. Después lo evaluarán si se demoraron mucho o poco, que en el contexto estén. Y después de eso ya tienen que marcar el momento en el cual ellos ya liberan la máquina para seguir fabricando. Entonces, hay empresas que tienen todo ese esquema bien desarrollado y la captura de los datos es parte del proceso administrativo. ¿Ya? El sistema lo hace solo porque las personas están obligadas a hacerlo. La persona que hizo la mantención lo que quiere es hacer el trabajo bien. Entonces, si a él define que para ese tipo de falla él debe demorarse 20 minutos en hacerlo, él lo que quiere es terminar 20 minutos antes y marcar la salida. ¿Bien? Y después se va. Y entonces es súper posible calcular casi de manera automática esto. Ahora, allá, simpleza. Acá lo mismo. Imagínate si estoy fabricando un producto que es súper costoso. Es mucho costo el que tiene ese producto, fabricando, o sea, armando un computador. Tú no quieres que el computador te salga mal armado. Entonces también la persona que está fabricando el computador tiene responsabilidad en eso y el sistema de gestión también lo va controlando. Entonces tiene que ir informando y es muy posible
que esa persona termine justificando que, ojo, no pude fabricar los computadores que tenía. ¿Por qué? Porque falló algo de calidad. Si una pieza que yo puse ahí estaba mal, le tuve que sacarle y volverla a poner. Entonces también es posible acá. Pero hay algo que nos va a costar mucho capturar. Está acá. Esas cuestan antes. Velocidad de trabajo. Hay empresas que no te dejan, acusan eso, ¿sí? Sobre todo por los temas digitales. Pero las microparadas, no. ¿Cómo se registran? Las capacidades de observar, no sé cómo. El trabajador desperdició 10 segundos porque se le cayó algo que no se le tenía que caer. El trabajador se demoró 15 minutos porque tuvo que ir al baño. Tuvo que detener la máquina. Eso no suena ahí como una microparada. El trabajador respondió a su teléfono personal, así que descontamos producción. Es súper difícil de capturar. Entonces, y ojo, pueden ocurrir cada cierto tiempo y la persona tiene que registrar el tiempo. No lo va a hacer, lo va a tener que hacer al ojo. Pero la persona puede tener la responsabilidad de informarlo. Entonces, generalmente acá lo que se hace es generar, oye, ¿cuántas veces ocurrió esta microparada? Infórmala. Tanto. Y la tienen estandarizada que esa microparada es de 2 a 5 segundos, en promedio 3,5, listo. Se estandariza. Entonces ellos pueden cuantificarlo de alguna forma, pero la precisión no es muy buena. Ahora, el trabajador nunca se va a echar la culpa, nunca se va a echar al agua de los termos, así que es parcial. ¿Sí? A veces se necesita un observador de afuera que esté mirando. También se hace. ¿Una empresa externa es usted? ¿Ah? ¿Una empresa externa? No, un jefe, un supervisor mirando. Sí, mira, no lo está haciendo como debería, está tomándose más tiempo, hay microparada. Generalmente lo que hacen es monitorear el trabajo, ¿sí? Y decir, mira, en este turno se fabrica menos que en este. Y ahora no, pues al revés. En este turno se fabrica menos. Es que pensé que podía hacer un sesgo también como porque si lo conoce igual es como que ya... También puede pasar, puede pasar. Ahora, hay que pensar que poner a una gente a controlar eso, uno dice, no nos cuesta nada porque le estamos pagando un sueldo. Sí, pero le estáis sacando parte de la hora que le tiene contratada para hacer ese trabajo y esa persona podría estar haciendo otro trabajo. Así que desde el punto de vista de pagar para hacer un trabajo, tú estás pagando por tener un observador ahí. Y si lo quieres externalizar, mayor aún. Sí, Estos son temas que muchas veces lo observan los alumnos que van en práctica. ¿Sí? Los alumnos memoristas les toca hacerse cargo de eso. Y ojo, el impacto puede ser súper chico, claro, si lo miráis al día, súper poco, a nivel del año toma mayor relevancia. Hay muchas malas prácticas y claro, la gente que está trabajando en la empresa ve que se le acerca un alumno en práctica, chuta, al tiro lo miran con, chuta, me va a echar al agua para esto, o sea, no los quieren mucho. Y eso es reflejo de esto. ¿Sí? Entonces, de todos, el más difícil de poder obtener datos es este. Requiere... No es que requiera lucas, requiere mayor esfuerzo. Bueno, acá tenemos una descomposición un poco más detallada para que la puedan revisar más detalladamente. Está clasificado en dos y aquí uno puede ajustarse cuando tiene alguna dificultad como para clasificar algo en alguna y en otra. Uno puede agruparlo basándose en lo que están ahí como ejemplo. ¿Sí? A veces las cosas son así, están interrelacionadas y a veces hay que sacarlo de uno y ingresarlo al otro. ¿Sí? Lo que no generalmente no se hace es dividirlo a la mitad del tiempo. O sea, hubo un problema que involucra microparadas con rechazos de producción. No lo vamos a dividir en dos el tiempo y lo vamos a colocar. Hay que cuantificarlo, pero cuantificarlo en una parte, no en las dos. Sí, que es como obvio, porque digamos, obviamente rechazo de la producción, pues más específico, si es que eso. O sea, obviamente ha implicado una parada, pero... Y el único cuidado es que no se tiene que cuantificar dos veces. Profe, ¿me podría o sea, lo mejor que pueda, un buen ejemplo de rechazo en el arranque se me cuesta visualizarlo, porque me imagino, podría ser que la máquina, por ejemplo, está desconfigurada, pero nadie sabe por qué. No, en el arranque, cuando está partiendo la máquina. Sí, pero eso mira el ejemplo de Aprecia. Rechazo por ajustes, retrabajo, reprocesado, daños internos del proceso, caducidad del producto, montaje incorrecto. Y acá hay uno que es mejor, dice. El rechazo durante el calentamiento, cambios o cualquier otro durante el inicio de la producción pueden ser debidos a
Abusamiento en la configuración ¿Ya? incorrecta. Parámetros incorrectos de calentamiento, etc. Es que eso lo pregunto porque me cuesta visualizarlo porque, digamos, para mí esos son motivos para que los productos salgan malos. Pero por eso sería como que alguien se da cuenta antes de empezar, que por ejemplo debería empezar a las 8, pero antes de que empiece alguien se da cuenta, oye, la máquina no está bien configurada. Eso sería como de arranque. Claro, pero ojo, tú lo que mides es el resultado. O sea, tú estuviste utilizando tu capacidad productiva con este rechazo de arranque. Por eso me cuesta verlo, porque para mí sería como... Porque eso yo entiendo que produciría un rechazo... Me cuesta distinguirlo entre el rechazo de disponibilidad. O sea, la máquina estuvo fabricando productos malos porque... O sea, una máquina que hace monteo de plástico necesita trabajar a cierta temperatura, si no los productos salen mal. Y cuando tú inicias la máquina parte en frío y se empieza a calentar. Entonces, probablemente lo que debería haber tenido una forma no salió con la forma. Estuviste fabricando, no sé, durante 20 minutos productos malos. La cosa es, ¿lo colocas aquí? ¿O colocas que estuviste 10 minutos desperdiciando disponibilidad? Entonces, lo importante... O también podría ser rechazo de la producción porque serían malos los productos, pues entonces es como peludo... Sí, pero en el arranque, al inicio del proceso, tiene una característica distinta, porque cuando tú tienes rechazos al arranque, ojo, aquí no es que yo sabía que iba a hacer eso una máquina, así que yo acepto que productos salgan mal. No. O sea, yo espero que en 10 minutos los productos salgan mal y tengo que meterlos igual al proceso, y eso es un rechazo fijo, 10 minutos. Pero si ya te pasas de los 10 minutos, y ya son 15 minutos, hasta 5 minutos sobre, ese ya es un problema de rechazo por arranque, porque no salió bien como tú lo querías. Entonces el factor es el tiempo. El tiempo determina cuando ya no es arranque y pasa a ser otra cosa. Claro, pero tú ves cómo lo calculas. Puede ser 5 minutos de desperdicio, o pueden ser las unidades que tú sacaste, pero en realidad tú lo que cuantificas acá, después vamos a ver un ejemplo, no necesariamente tú cuantificas tiempo acá. Por eso es el enfoque es una filosofía, es una idea. Tú perfectamente podrías decir, mira, rechazos por arranque que tuve dentro de todas las semanas, en el día 1 tuve 15 productos rechazados por arranque, al segundo fueron 30, al 8 0 y así. Cuantifico, ¿cuánto? Porque quizás la máquina se demora, no sé, 3 producciones en afinarse. Y ahí lo determina por tiempo. Un porcentaje, por ejemplo, de cada 100 piezas, 2 salen mal por rechazo de arranque. Ya. Pero siempre va a haber un patrón que yo determino y siempre va a ser rechazo en arranque mientras se ajuste a ese patrón. O sea, yo digo ya, sea en tiempo 5 productos. Siempre, si el sexto sale malo, ya no sería rechazo de arranque. No, ahí otra vez. Se te está entendiendo ahí. Ya. Pero lo importante es que el fenómeno esté capturado en una sola parte. Ya. ¿Sí? Lo que pasa es que esta metodología nos permite hacer cosas como, por ejemplo, mirarlo todo por separado. Y el único cuidado que hay que tener es que no tenemos que tener cuantificación doble de las cosas. Porque si cuantificamos el doble, estamos castigando el indicador de productividad. Y uno dice, existen distintos mitos, por ejemplo, hay algunos que dicen, no, si a nosotros nos conviene que el indicador de productividad salga abajo, porque así no nos exigen tanto. Pero resulta que el valor de la empresa, ¿sí?, tiene mucha relación con la productividad. ¿Qué empresa vale más? La que tiene más productividad. Entonces, a la larga, la fuerza, ¿hacia dónde se deben llevar los esfuerzos? A cuantificar muy bien la productividad para poder planificar bien. Es decir, es una medida, es un indicador que permite hacer planificación. Nosotros vamos a llevar todo esto hacia allá, después vamos a mirar el sistema productivo, no una máquina. Aquí estamos mirando solamente una máquina, un proceso. Ya. Tenemos 2 flechitas. Producción ideal, es lo que la persona que no sé, está mirando todo en el papel y dice, yo debería ser capaz con esta máquina operando bajo estas condiciones fabricar esta cantidad. Pero en la práctica esta cantidad es la que se logra y es menor que la que está. Entonces en el camino para pensar en lo que yo quería hacer versus lo que hice, hay algunos desperdicios y son los 3 asociados a lo que vimos anteriormente. Hay pérdidas de tiempo por disponibilidad, hay pérdidas en el ritmo de trabajo asociadas al ritmo y hay otras que son las pérdidas de calidad. Entonces, cuando nosotros queremos comprender qué relación existe entre estas 2 flechitas, lo que tenemos que hacer es cuantificar este tipo de cosas, de alguna manera. Esas son nuestras pérdidas. O sea, no sé si yo soy estúpido, pero no entiendo porque la producción real sale mayor, pues no entiendo. Esta es la ideal. Entonces dice, bueno,
Pongamos una cifra. Supongamos que fabricamos... O sea, lo que usted me explica lo entiendo, pero el dibujo no lo entiendo. Es como... Mira, fabricamos 100 unidades por hora. Ese es el ritmo ideal de trabajo. ¿Sí? El ritmo ideal de trabajo es de 100 unidades por hora. Pero, perdiste, algunas de estas unidades no pudieron ser fabricadas por disponibilidad. Es decir, la máquina justo falló durante un lapso de tiempo. Así que no pudiste fabricar 5 unidades en esa hora. Porque la máquina se detuvo por alguna avería que tuvo que reparar. Ahora, puede ser que el trabajador decidió bajarle el ritmo de trabajo. Por lo tanto, de las 100 unidades que él podía haber fabricado, solamente al ritmo de trabajo que iba a llevar él, logró conseguir 75 unidades. Entonces, a la larga tú puedes decir, bueno, él a ese ritmo perdió de las unidades fabricadas, 25. Él trabajó aún 25. 3/4 de ritmo, ¿sí? Un 75% del ritmo. ¿Ya? Y ahí hay un desperdicio. Se traduce en piezas. ¿Sí? Se traduce en piezas. Y el último es la pérdida por calidad. Supongamos que de todas las unidades fabricadas, el historial de datos te dice que un 10% de los productos está malo. Solo 10%. Entonces veamos ahora descartado. Veamos ahora cómo deberíamos ser capaces. Entonces, mirando estas dos, tú puedes alcanzar a fabricar 95 unidades por hora, ¿cierto? Porque eran 100, ¿sí? Pero por falta de tiempo, por pérdida de tiempo, llegaste a una cantidad de 95 unidades por hora. A esas 95 unidades por hora tú redujiste el ritmo de trabajo en un 75%, así que tú vas a poder fabricar 95 unidades por 0,75. Y considerando que este es el total de piezas y después tienes que descartar las malas, que equivalen al 10%, solamente vas a ser capaz de fabricar 0,9. 90 te va a servir. Y este es un indicador de cuánto tú efectivamente estuviste fabricando. Y ese numerito, si te fijas, estás multiplicando todas cosas que te van a dejar con una cifra menor que 100. Sí, son como 65. Sí, no sé, eso no entiendo, por eso yo entiendo la explicación, pero sabe que no entiendo. No sé si llamarlo gráfico. ¿Por qué la producción real sale más grande? Es como... No, pues la producción real es esta. Sí, por eso no entiendo, porque está la flecha va indicando algo. O sea, si yo veo solo eso, visualmente yo veo que la producción real es más grande que la ideal, que no es así. Ah, que tú lo estás pensando. No, pero la producción ideal es una cifra mayor porque ahí está todo funcionando perfecto. Sí, por eso es que no entiendo el gráfico. Usted me muestra el gráfico y me mata, pues yo derechamente no lo entiendo. Así. 100 unidades por hora. 100 unidades por hora. Perdiste 5 unidades acá por alguna razón. Perdiste un 10% de las unidades acá que se traducen en una cifra. Y acá perdiste un 75%, un 25% por otra cosa. Esto representa las unidades que no pudiste fabricar por cada ítem. Sí, en el ejemplo fabricamos 65. Multiplicando, por ejemplo, este 95, si lo multiplicas por 0,25, vas a obtener la cantidad de piezas que se te están yendo allá. ¿Cómo vale cifra? Según yo son 65, por 0.75. El marco de tiempo de una hora. Sí, 64.125. Eran 100, aquí perdiste 5 unidades. ¿Aquí cuánto te da? 95 por 0. Son 25 que se pierden. ¿Cuánto? 25 que se pierden. 25. Porque son 75. 95 por 0,25. Ese serían 45. 23.75, 24. Ahí. Por el ritmo. Y, bueno, son 95 piezas menos esa. 95 menos 23,75, ¿eso te da cuánto? 71,25. 71,25 y eso lo multiplicamos por 10, que es el desperdicio, o sea, 7,125. 7,3. Sí. Entonces, podías fabricar 100, perdiste 5, perdiste 23, perdiste 7, como 35, al final terminaste con 64 unidades. Sí. 35. Sí, como 64. Por eso la ideal, o sea, la real es menor de la ideal. ¿Te fijas?
Sí, sí, lo que pasa es que lo confuso es por qué las flechas indican para allá. En ese caso indican para acá. Bueno, puede ser una mala elección, pero yo creí que lo facilitaba. Ya, pero... No, es que hablando en serio, ¿sabe si por ejemplo usted no me dice nada, ¿sabe lo que yo interpretaría? Que en la producción real uno desperdicia unidades. Y yo, por ejemplo, por decir algo, yo interpretaría ahí que uno produce 164, de las cuales 64 son inútiles y las estoy perdiendo. Si usted me dice, eso es lo que yo interpretaría de un gráfico que me muestra flechas así. De hecho, ¿Me entiendo? ¿No? Lo que quiero decir es como... Pero yo no entiendo la explicación, sí, yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que voy a integrar esa explicación acá. La explicación es bien, bueno, con cifras más bonitas, sí, porque perder por rendimiento aquí un 23,75, ninguna empresa te lo va a aceptar. Y ojo, pérdida del 10% también es descabellado. O sea, de cada 1 millón de piezas, 100.000 salen malas. Sí. No. Eso puede pasar, pero ninguna empresa lo sostiene, lo atacan rapidito. Ya. Ojalá no genere más opciones. Ya, la producción, perdón, el índice se llama índice OEE, eficiencia global de equipo, hicimos una traducción al español. Es conocido como índice OEE o índice de productividad. ¿Sí? La traducción al español es muy mala, efectividad global de equipo. Malo el nombre que tiene al español. Es un indicador que se calcula así: producción real versus producción ideal. En el ejemplo que nosotros vemos sería que el índice OE para ese proceso productivo que inventamos es 64 sobre 100, es decir, 64%. ¿Sí? Ojo, a nosotros sí nos sirve esta métrica, el 64%. Pero lo que más nos interesa es poder caracterizar en términos de porcentaje cada una de estas. No sé cuánto nos había dado, ¿5%? Eran 5. Eran 5 unidades, esta eran como 23. Sí, 23 algo y ese era 7, sí. A nosotros nos interesa el porcentaje. En este caso yo ya te dije que este era 10%. Sí. Este era un 25% de pérdida de 25% de desperdicio. Y este otro es un 5%. Entonces, cuando tenemos los porcentajes, es más significativo que esta cifra. Porque este sería profesor, 25%. Una consulta importante. O sea, que igual quizás me la aclaró, pero es para asegurarme nomás de que no haya sido coincidencia o por hacerlo así como rápido. El porcentaje de pérdidas de calidad siempre se va a calcular, me imagino, en base al rendimiento real. O sea, digamos, uno no lo saca por la producción ideal, uno lo saca por la producción real. Sí. Tú observas, mira, en este turno, o el tiempo que observé, o la semana, o el mes, ahí viene la gracia de este indicador que no necesariamente observa en el mismo periodo de tiempo. Tú dices, ¿cuántas unidades fabriqué? Y en el pedido que puedes estar considerando, pues que te hayas fabricado 500 unidades. Y arriba tú cuentas, acá, cuántas de esas unidades fueron, efectivamente, estuvieron de acuerdo a las especificaciones. Y ahí te puede salir que esto es 450. Es decir, hay 50 unidades que salieron mal. Y ahí tú te das cuenta que esto es 90%. Es decir, el 90% de las piezas fabricadas cumple. Sí. Por lo tanto, hay un 10%. Disculpe, ese 500 son las efectivamente fabricadas, ¿cierto? No es la idea. Son todas. Las buenas y las malas. Sí, no, pero efectivamente fabricadas, me refiero. No desde el punto de vista de la producción ideal, sino de lo que se produjo. De lo que tú observas, sí. Ya. No tiene, ya no miramos el hecho, sino que tú solamente cuentas, fabricamos cuánto. Ya. Es que eso es importante porque, por ejemplo, buenas, si uno suma los porcentajes, no calza con el 64, si uno toma los porcentajes literalmente. Pero es porque ese último porcentaje no pertenece, digamos, no es un global. Po. No. Sí. Es que por eso es importante porque eso podría ser un error de nueva prueba. Hay varias formas, estas son solamente las buenas. Entonces ahí te sale el indicador, y eso es lo que el esfuerzo hacia dónde vamos a ir nosotros. ¿Sí? Hay varias formas de obtenerlo, al final terminas multiplicando. Eso es lo que vamos a ver. Sí, es que le pregunto porque, por ejemplo, en ese caso, ese porcentaje, digamos, no se suma,
porque si no, efectivamente induciría error, porque si yo sumo ahí, eso es un 40%, sí, un 40%, pero en realidad nuestro porcentaje es 64%. Entonces, es porque no se puede sumar entonces, pues. Porque no lo estoy haciendo en el mismo sentido. Pero se va multiplicando. Ah, y ahí sí calza. Debe llegar al 64%. Ah, ahí va a calzar. O sea, decimales más, decimales Ya. menos. Pero se multiplican los indicadores y tú obtienes ese porcentaje. Ya, sí, no se pueden sumar, se tienen que multiplicar, si no, no va a dar. Ya. Tienes que darte menor, Sí. menor que el 100%. No, lo decía por la diferencia, no, pero esta, pues, si lo multiplico me da el 64% que es el real. Si yo cometo el error de sumarlos, me va a dar mal, pues, pero tiene sentido que no se sume, porque las pérdidas de calidad no se están evaluando en el mismo total que las otras dos. Pues. Exacto. Ya, vale. Estamos cuantificando distintas cosas. Ya. Esa es la gracia. Sí. Aquí cuantificamos tiempo de desperdicio. O sea, estos son minutos de tiempo desperdiciado. Esto es el ritmo de trabajo, y el ritmo de trabajo es una velocidad. Cuando tú dices, mira, nosotros deberíamos ser capaces de fabricar 50 piezas por hora, pero en promedio estamos fabricando 40 piezas por hora, es decir, estás desperdiciando un 20% de ritmo productivo. Ese es tu desperdicio. Por lo tanto, estás operando a un 80%. ¿Te fijas? Se miden cosas distintas. ¿Cómo se miden? Bueno, depende de los datos que tenga, pero lo que apunta uno es a responder esa pregunta. ¿Cuántas horas estoy desperdiciando? ¿Cuánta velocidad estoy sacrificando? Y acá, ¿cuántas piezas están saliendo mal? Entonces tú observas todo de manera fraccionada y después lo cuentas. Entonces así, la gracia es que tú puedes hacer como un diagnóstico. Por ejemplo, si miramos estas cifras que colocamos acá como desperdicio de cada uno, nosotros podríamos decir que no estamos tan mal en disponibilidad. Eso quiere decir que la mayor parte del tiempo disponible para producir estamos produciendo. Lo cual es bueno, pero ojo, podría estar produciendo puras unidades malas, pero estamos produciendo. Después tú dices, oye, el 90% de las piezas que estamos fabricando salen bien, lo cual no es muy bueno, pero bueno, es una cifra alta. Pero ojo, estamos trabajando un 75% del ritmo ideal, es decir, estamos trabajando el 95% del tiempo, desperdiciando un 10%, pero estamos trabajando a 3/4 del ritmo. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿hacia dónde yo debería mirar para mejorar mi proceso productivo? Y te dirían, bueno, esto no lo estáis haciendo tan mal acá, pero esto te está echando a perder el desempeño del otro. Amplía el ritmo. Si tú subes el ritmo, vas a seguir conservando el 10% de pérdida acá, solamente que vas a tener más pérdida porque vas a estar fabricando más piezas, pero va a seguir siendo un 10% y vas a estar dándole mayor utilidad a este tiempo disponible. ¿Te fijas? Entonces después tú dices, bueno, hagamos una mejora acá. Averigüemos, ¿sí? Redefinamos el proceso. Quizá, ¿por qué se baja el ritmo? Es que es demasiado rápido, el trabajador no se la puede. Bueno, entonces hay que bajar el ritmo. Y ahí tú te pasa, ese es el problema. Te diste cuenta de un problema, hiciste una modificación, le cambiaste el ritmo a la máquina y ya lo que tenías como referencia de antes no te sirve. ¿No? Pero supongamos que redefiniste la velocidad de trabajo y te lograste dar cuenta que ahora sí estamos cumpliendo con la velocidad ideal de trabajo y probablemente está ahí en un 95% con la nueva velocidad definida. Esto siguieron estando igual, pero ahora ¿a cuál le tienes que poner ojo? A las pérdidas de calidad. A veces te dicen, oye, ¿sabes qué? Para nosotros es muy costoso porque esto implica cambiar las máquinas viejas que tenemos por nuevas y eso es muy costoso. Bueno, ya sabemos que tenemos un problema, no lo vamos a abordar hasta, no sé, por ver la parte financiera, cómo financiamos eso, pero pongamos la atención a esto y acá. ¿Por qué? Porque generalmente esto es muy económico. O acá también, hay mucha economía de esto. ¿Sí? Recuerden las microparadas a veces por un tema cultural se pueden mejorar rápidamente. A veces las personas necesitan, por ejemplo, tener un, no sé, el horario de colación más un descanso. O sea, es mejor darles un descanso, que sea efectivamente un descanso y no decirle al trabajador, oye, no trabajan a la mitad del ritmo durante ese horario. Sí. Es mejor un tiempo de descanso porque ya después, no, porque después te enfrentas al mismo ritmo de trabajo, pero más descansado. Tú defines la política y eso probablemente te mejora la microparada acá. Pero todo eso hay que descubrirlo primero. Y esa es la gracia del índice ROE, que te ayuda a desglosar, entender cómo está la situación y después de eso buscar mejoras. Nosotros queremos medir la productividad para identificar mejoras. Ese es el objetivo de toda esta historia. ¿Ya? La idea es que nos sintamos cómodos en el avance. Esto siempre termina con análisis de datos, las estadísticas,
etc. Yo he visto algunos que están mirando esto y diciendo, oye, no metamos la inteligencia artificial esto. Busquemos la relación entre las variables. Aprendamos qué puede pasar en ese proceso que no he estudiado basado en lo que conozco de este proceso. Sí se puede, pero la base sigue siendo la misma. Seguimos queriendo hacer estos mismos estudios. Ya, y eso es lo que yo adelantaba, que para calcular ese índice OE hay que calcular los 3 ratios, que son esos porcentajes, y multiplicarlo. O bien, hacer el ejercicio como lo hicimos acá, de cuantificar esto y llegar a eso. Mira, me falta un tip, lo que leo siempre cuando hablo un tip. Ya, bueno, aquí dice que el índice OE es fácilmente calculable, pero se requiere información de buena calidad. ¿Sí? El problema es la información de buena calidad. Si nosotros partimos de la base y siempre pensamos, oye, nos pasaron datos y esos datos están buenos, pucha, gran parte de todo lo que es un trabajo de ingeniería se simplificaría, no habría que estudiar tanto. O sea, los libros de estadística serían así de chiquititos. La realidad es que no, porque cuando nos pasan datos hay que revisarlos, a veces nos enfrentamos al desafío de que los datos nos muestran una realidad súper dispar. Por ejemplo, ¿qué es lo que esperaríamos nosotros cuando miramos datos? Cualquier tipo de datos. Y si nosotros lo graficamos, ¿conocen los histogramas? Sí. Hacer un histograma, se hace un histograma de algo y ese histograma tiene como una formita así. Entonces, tú dices, ah, mira, los datos están la campana, no me acuerdo bien. Así que si yo trabajo con este dato, voy a poner X, ese es un buen indicador en promedio de lo que pasa. ¿Ese tiene un nombre, cierto? ¿La campana de alguien? ¿Ah? ¿Esa era la campana de alguien o no? La campana de Gauss. La campana de Gauss. ¿A qué hora es? 8:20. Quedan 10 minutos. Ya me está apurando. Ya, distinta es la cosa si te empiezan a aparecer cosas así. Ahí tú dices, no me sirve mucho esto. La cosa es que hay que estudiar un método porque los datos son así, hay que hacerle frente a eso. Y ahí es cuando hay que estudiarse las estadísticas con mayor profundidad para poder hacer el estudio, sacrificando algunas conclusiones, pero haciendo un estudio coherente con lo que se debe hacer. Ahora, en ingeniería, cuando nos encontramos con un proceso productivo que está así, nosotros podemos decir, hay problemas, hay varios problemas metidos acá. Hay que descubrir cuáles son y empezar a tratarlos. Generalmente se descubre los problemas, se clasifican en nivel de esfuerzo, cuál es más fácil de resolver y cuál es más difícil de resolver. Y apuntar al que esto toma menos esfuerzo, pero tiene un buen impacto. Empecé a jugar con eso. Así, generalmente, miráis, cuando digo esfuerzo, puede ser esfuerzo económico, o sea, hay que meterle lucas, HH, hay que poner gente, que te va a tomar mucho tiempo. También tú puedes decir que te puede dificultar, que no conozco muy bien de eso, entonces voy a tener que estudiarlo. Y ahí no tengo los conocimientos, tengo que estudiar, y eso cuesta. Pero generalmente en los procesos productivos se terminan abordando primero las cosas que son rápidas. Aquellas que tú dices, oye, esta cuestión la hacemos a costo cero y genera un impacto chiquito, pero un impacto positivo. Y ahí te van a decir, sí, eso es súper bueno, porque aparte de ser económico, empieza a generar la cultura de que estamos cambiando. O sea, existe, alguien está mirando el ahorro de esos pocos minutos. ¿Sí? Después eso se empieza a transmitir y eso se transforma en la cultura. Mira, hicimos todo este esfuerzo para ahorrarnos esos 5 minutos al día, lo estamos haciendo mejor. Y en realidad uno se siente más observado. Todo es considerado desperdicio. Y ahí las empresas empiezan a sacarle rentabilidad. Entonces la empresa dice, mira, si yo trabajo 2 turnos diarios y yo espero fabricar una cierta cantidad, lo transformamos en una producción irreal, en una producción real de esa cantidad. Ahí lo estamos haciendo súper bien. Porque ahí el inversionista, el dueño del negocio, que compró las maquinarias, el que paga los sueldos, todo, él dice, mira, lo estamos haciendo súper bien porque esta es mi producción ideal y esta es la real, no hay mucha diferencia. Eso quiere decir que estamos súper bien. Entonces, cuando estamos súper bien, decimos, ya, pues, estamos trabajando 2 turnos diarios, lo hemos alcanzado súper bien, metamos más gente, trabajemos 3 turnos. Porque si lo estamos haciendo bien, metemos un tercer turno. ¿Cuál es la ganancia de la empresa con 3 turnos? Es que le va a sacar casi el mismo provecho. O sea, va a sumarse 1000 acá y casi 1000 acá. Y con eso dice, ya, porque si lo estamos haciendo bien y somos súper capos, un turno más implica contratar más gente, comprar más materia prima. Entonces, no solamente le va a ir mejor a esa empresa, le va a ir mejor a todo el entorno, hasta los trabajadores, hasta la ciudad donde está.
Y eso es cuando a nivel de país empieza a aumentar el Producto Interno Bruto gracias a que las empresas se preocuparon de atender sus problemas de productividad. Y ahí cuando como país lo estamos haciendo bien. ¿Sí? Que el inversionista le saque la mayor rentabilidad al negocio es súper positivo desde el punto de vista país, desde el punto de vista regional. ¿Sí? Pensando que la gente vive en una región y va a tener trabajo, y que la empresa lo hace bien. Y el resto del tema cultural. Pero me imagino que eso no aplica mucho cuando se logra a través de la... Se me olvidó la expresión, cuando en el fondo reemplazan a la persona. No me refiero a automatización, o sea, puede que sea automatización nomás, pero creo que hay otro término. Cuando en el fondo reemplazan al trabajador humano y ya no están dando empleo. Puede pasar todo Pero me imagino que, o sea, es una pregunta, no es una afirmación por si acaso. Cuando una empresa optimiza de esa manera, ya no es positivo para la población, solamente positivo para la empresa, ¿cierto? O igual es positivo para la población en teoría. Es que siempre va a haber alguien que se afecta y alguien que no se afecta. El que hace mantención, el eléctrico y el mecánico va a estar feliz con eso. A la larga, esa situación que tú estás planteando es algo que ha estado pasando durante ya harto tiempo. Sí, porque de hecho en Estados Unidos creo que era este mismo, ¿cómo se llama? Elon Musk hablaba del impuesto justamente es que tenía otra manera de automatización, pero digamos ya robotización, porque efectivamente deja a gente sin pega y no es necesario nomás, y como que en el fondo va a haber una sobrepoblación para los puestos de trabajo, y él ya hablaba de la necesidad de quizás poner un impuesto a eso y que derechamente, básicamente, que pasar el plata a la gente, ¿no? Porque no son necesarios. Eso es. Eso matarlos, digo. No. Pero ahí tú tienes un país que está generando riqueza. ¿Te fijas? O sea, igual cierra el círculo, pero la sustitución del ser humano por máquina es una constante. Hay países que se las han arreglado negando el avance tecnológico. O sea, hay países que hasta hace muy poco tiempo atrás que construían todo, que era mucha labor manual. Yo estoy hablando de China. China construía caminos con casi cero púa, cero equipamiento. ¿Por qué? Porque así le podía dar trabajo a toda la gente que no tenía trabajo, pero a la larga lo que empezaron a observar es que cuando ya terminaban las grandes obras tenían que seguir dando trabajo porque la gente se quedaba sin trabajo. Entonces dijeron, chuta, ese historial de ineficiencia no tiene mucho sentido, lo que tenemos que hacer es lograr que el país crezca más rápido, así que cambio de paradigma. Y ahí empezaron a usar las tecnologías que tenían listas y empezaron a desarrollarlas y construían caminos y edificios en tiempo récord. Y entonces decía, bueno, ¿cómo se está dando más trabajo en China? En China se está dando más trabajo porque hay más obras, dada la eficiencia, y contratan más gente por esa vía, pero ya son menos personas en cada proyecto. Tan mal no están en China. Si la cosa es esa, la sustitución se ha venido dando siempre. La cosa es cómo se introduce la sustitución. Sí. No, o sea, es que yo entiendo que el tema sale un poco porque se está ya pensando en un punto en que realmente no vas a necesitar a casi nadie. Entonces ya pasa a ser más anecdótico. O sea, eso es lo que yo entiendo de por qué salió nuevamente el tema tan así como a relucir. Ahora, con la inteligencia artificial especialmente se reanudó como la conversación respecto a eso. Sí, porque que la posibilidad de automatizar cosas, no sé si tú has visto esta aspiradora robot. Sí, la que Tú dices la aspiradora robot, ¿de qué sirve? Bueno, es una idea, pertenece a una gama que es el Internet de las cosas, son equipos que antes en ideas no eran tan baratos, ahora son muy baratos, y que sustituyen a una persona en la casa, o la labor de una persona en la casa. Entonces cuando tú dices, mira, hay empresas que se dedican a eso, tú lo que le estás diciendo a la empresa no es deje de existir, sino que ya no es necesario el trabajador que use la tecnología. El trabajador que usted necesita ya no es ese trabajador, usted necesita un trabajador que gestione el trabajo de los equipos. Y usted el personal que necesita ya es personal ya de corte más técnico para mantener los equipos funcionando. Entonces, no es que el trabajo, no tienes que mirarlo como que el trabajo va desapareciendo, no, el trabajo va evolucionando en función de, ahora, la cantidad de personas trabajando va a ir cambiando. Sí, porque ese es el punto. Sí, o sea, a la larga va a haber una gran cantidad de personas que va a desaparecer que no van a tener trabajo. Ya, vamos a salir. Voy a cortar la grabación, chicos. Yo les dejé un link en la beca donde estoy compartiendo los videos. Me hacen clic ahí abajito, ahí en el aquí.
chao.